director de Ciudad Posible. Antonio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Alberto, buenas noches, a tus órdenes, un saludo a tu equipo y al auditorio. Muchísimas gracias, Antonio. Pues es verdaderamente de llamar la atención esta indolencia del actual gobierno, porque hay asesinatos y no se hace nada, hay huracanes que destrozan Acapulco y dicen para diciembre ya va a estar recuperado, pero no se hace nada. Y en esta época de sequías, la quema, los incendios forestales, pues que se apaguen como puedan. O sea, ¿realmente estamos en esa situación, Antonio? Mira, la realidad es que ha habido una disminución presupuestal terrible a la mayor parte de las instituciones del gobierno federal, que han sido claves normalmente para poder atender emergencias, prevenir emergencias y avisar de manera temprana, oportuna, sobre las acciones que debe de tomar la población. Hay algunos estados que históricamente han sido más golpeados, tienes el caso de Quintana Roo, donde ha recibido impactos fuertes de huracanes, donde existe una cultura. Cuando se acercan los huracanes, la gente sabe, se prepara, en fin, aunque poco a poco, con el crecimiento que se va dando, la falta de arraigo, la gente va pensando que si no me pegó y no sucede nada, ¿no? Y va perdiendo ese tema. Lo acabamos de ver en algunas imágenes de todo lo que se transmitía con el reciente huracán de Beryl, pero la realidad es que bien decían en el reportaje, el tema de CONAFOR es importantísimo. Acabamos de pasar todo este tema de los incendios, donde no hubo elementos ni dinero suficiente, ni equipo suficiente, ni combatientes suficientes para poder atenderlo. Ves el tema del agua, o sea, normalmente en una inundación la Comisión Nacional del Agua tenía un presupuesto y personal capacitado, además de que hacía uso de los recursos del Fonden, que ya desapareció desafortunadamente, y que ahora se destinan sin reglas de operación claras, se destinan a que sean las Fuerzas Armadas quienes hacen todo este tipo de labores, es decir, a las Fuerzas Armadas se les carga el tema de seguridad, de vigilancia, de alimentación a la población, de reconstrucción de carreteras, reconstrucción de las torres eléctricas, en los ríos, en esto es increíble. Pareciera que la visión de este gobierno es que solamente el ejército, la marina, y solamente la determinación que haga el presidente o quien tiene a cargo la Secretaría de Hacienda para el uso de estos recursos son quienes tienen la verdad o evitan que, según decía el presidente, exista la corrupción. La realidad es que al ser elementos donde se puede manejar con un poco más de libertad que el presupuesto normal que se tiene por la propia emergencia, o sea, estaba permitido que se hicieran asignaciones, invitaciones a 3, asignaciones directas según la urgencia, con participación de los estados y municipios. El tema es que te permitía ser un poco más laxo en esa forma, porque necesitabas contratar empresas que lo hicieran más rápida, la reparación o la rehabilitación, la restauración en caso de incendios, que empresas que te pusieras a hacer un concurso que normalmente te lleva un par de meses. Eso es una realidad. Si salía, digamos, un porcentaje más caro, pero lo de la corrupción, pues en todo caso se debió de haber investigado y trabajar contra la gente que pudiera haber estado metido en estos temas para poderles sancionar de manera adecuada, pero no quitando los recursos como se quitaron el año pasado. Sí, caray. Además, Alberto, se promulgó una ley, se llama ley de protección civil y gestión de riesgos, me parece que es donde obliga a los estados y municipios a que cuenten, a que destinen dentro de su presupuesto con una cantidad suficiente para participar en la atención de emergencia de fenómenos naturales, de los daños que se puedan hacer, es decir, hacia el Fonden le vas cargando a las diferentes entidades, cuando es claro que los municipios son los entes más castigados, donde más se sufre por la falta de recursos y quienes más necesitaban de la protección y el apoyo del gobierno federal. Esa es la realidad que se está viviendo ahora. Por la parte del alertamiento, efectivamente, Servicio Meteorológico Nacional, que tiene todavía gente muy capaz,
pues tiene cada vez menos recursos, y la verdad es que se ha invertido poco en meter más sistemas de detección que puedan avisar de manera temprana, y no se han establecido programas de cultura que permitan que la población esté preparada, ya no solo atenta, preparada para tener una respuesta adecuada que evite de la mejor manera que tengamos mayores pérdidas. Por otro lado, súmale el desorden en el desarrollo urbano, la falta de controles en los reglamentos de obra. Vimos lo que pasó en Acapulco, se quedaron prácticamente los esqueletos de los edificios porque los materiales utilizados no están hechos para soportar este tipo de eventos. Si recordarás, en Cancún incluso se cambió hasta la construcción de los semáforos, la forma de los semáforos, el tipo de obra que se tiene que hacer. Es decir, sí hay forma, pero claro, no se está aplicando. Y no se aplican los recursos, Antonio. Para el Tren Maya, 500,000 millones de pesos, para la refinería, otros 350,000 millones de pesos, pero para estas labores... bueno, al menos ya este sexenio se va a terminar. Ya vimos la indolencia en la pandemia, con los asesinatos, como te decía yo, Acapulco, la principal muestra, hace que se levante solo, ¿no? Y ahora, ¿qué esperanzas podemos tener para la nueva administración? Todavía es que la doctora Sheinbaum conoce el medio ambiente, también la nueva titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, que empiecen a impulsar ya una cultura de estar listos para las emergencias? Mira, sí, efectivamente en esta administración no se ha invertido, no hay dinero. ¿Por qué? Porque lo destinaron para otros fines. Al desaparecer los fideicomisos, ese recurso que tenía reglas de operación específicamente en el Fonden, hablemos, se utilizó para otro tipo de cosas, seguramente para las obras faraónicas que siguen sin terminarse y sin poder operar. La esperanza es que con este nuevo gobierno, con la capacidad de la autora Sheinbaum y del gabinete tal como se está nombrando, con gente con experiencia, pues realmente la actitud y la visión sea completamente diferente, de tal suerte que permita tener no solo un mayor control en la forma en que se deben de distribuir los recursos, sino además la mayor prontitud y el recurso suficiente para poder restaurar las áreas. ¿Por qué Acapulco sigue como está? Pues porque no hay dinero, porque no se ha invertido, porque no se han arreglado de manera adecuada. Vimos lo que se tardó para restituir todo el servicio de energía eléctrica, cuando hace años se hacía de una manera mucho más pronta. Recordarás Vilma cuando pegó en Quintana Roo, se trabajó pero rápido para poder restituir torres de alta tensión, en fin, de media tensión, subestaciones, etcétera, pero existía el recurso. O sea, no puedes trabajar por más personal capacitado que tengas si no tienes la parte del recurso, ¿no? Si financieramente las instituciones están mal. Y aquí el asunto está, bueno, no esperar a que ocurran estas situaciones, pero si ocurren, pues bueno, tiene que haber un fondo. Desaparecieron el Fonden y lo que nos dicen los especialistas es de que los huracanes vienen cada vez peor, las sequías vienen cada vez peor. No sabemos cuántas catástrofes pueden venir y pues de dónde no hay cómo haya recursos para que actúen rápido. Exacto, Alberto, no hay recursos. Recordás ahora que con los temas de la sequía estuvimos insistiendo mucho en la declaratoria de emergencia, que en otro momento hubiera simplemente ayudado para poder trabajar en la restauración de las cuencas, poder trabajar en los apoyos a los campesinos, a los agricultores, de tal suerte que las cosechas que no se levantan por un fenómeno natural pudieran ser restituidos en parte. Lo mismo sucede con los huracanes y lo mismo sucedería con un tema de un sismo, que esperemos que no nos veamos frente a ello, pero la realidad es que son temas que solo se pueden arreglar cuando tienes recursos. Si el gobierno los destinó para otros fines, por ese motivo es que hemos estado viendo estas situaciones críticas que son más lentas y donde, siendo claros, pues todo el recurso se enfoca para que solo sea un ente
quien es el encargado, que en este caso son las Fuerzas Armadas, quienes son los que, como te decía, los que encargados de dar comida, encargados de restituir la electricidad, las carreteras, de los ríos, en fin, de todo, como si fueran los únicos con capacidad. Además les estás sacando de un entorno donde era mejor que estuvieran trabajando para mantener la seguridad. O Sí, sea, y es que como dices, estas obras faraónicas, el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, la refinería que no refina, fue dinero que se pudo haber aprovechado para otras cosas, pero en fin, se abre una nueva esperanza a partir del 1 de octubre, que se hagan mejor las cosas. Antonio Gutiérrez, miembro fundador de Ciudad Posible, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, Alberto, muchas gracias a ustedes. Buenas noches.